Bueno, buenos días a todos. Vamos a comenzar con la cursada de oftalmología. Yo soy el doctor Eduardo Baini, el profesor adjunto de la cátedra, y comenzaremos entonces con la unidad número 1. En esta unidad vamos a ver en la primera parte lo que corresponde a la anatomía, la fisiología y algunos datos de la patología ocular básica relacionada con la anatomía. En la segunda parte nos vamos a introducir en el mundo de los vicios de refracción y en la última parte vamos a encarar lo que corresponde al examen oftalmológico básico que ustedes tienen que conocer aún no realizando la especialidad. Bien, comenzamos. Los objetivos de la clase de hoy entonces van a ser que ustedes conozcan la anatomía ocular básica, que reconozcan las alteraciones de la refracción, que conozcan la patología del cristalino, que aprendan a realizar un examen oftalmológico básico, que aprendan cómo medir y registrar la agudeza visual, que aprendan a confeccionar una historia clínica oftalmológica, que sepan utilizar el oftalmoscopio directo y cómo se evalúa un campo visual por confrontación. Bien, anatomía, fisiología ocular básica. Los párpados. Empezamos describiendo de afuera hacia adentro. Los párpados son las estructuras externas que protegen el ojo y lubrican la superficie ocular. Dentro de cada párpado se encuentran las placas tarsales que dan consistencia y en cuyo interior se ubican unas glándulas que se denominan glándulas de Neilson. Entonces, desde la fisiología, los párpados lo que van a hacer es protección y lubricación. Acá tenemos una imagen en la cual vemos una porción, la porción orbitaria y la porción palpebral del músculo orbicular. Este es el ligamento cantal externo, este es el ligamento cantal interno. Este es el párpado superior, el músculo elevador del párpado superior, que se inserta en la placa tarsal, y esto que ven acá corresponde a la glándula lagrimal principal, que se ubica en el ángulo superoexterno de la órbita. Ambos párpados se juntan en el canto lateral o externo y en el canto medial o interno, formando lo que dijimos anteriormente, los ligamentos cantales. Acá tenemos entonces otra porción del músculo orbicular cortado, la placa tarsal superior, la placa tarsal inferior, el músculo elevador insertado sobre la placa tarsal superior. Y acá tenemos ligamento cantal interno con un tendón directo y un tendón reflejo, y en el centro, este saquito que ven acá, que corresponde al saco lagrimal, que forma parte de la vía lagrimal excretora. El espacio que queda entre ambos párpados se denomina hendidura palpebral, que es esto que ven acá. Bien, la vía lagrimal tiene dos componentes. Un componente secretor, que va a estar formado por la glándula lagrimal principal, que está ubicado en el ángulo superexterno de la órbita, y las glándulas lagrimales accesorias de Kraufe y Wolfring, que se van a ubicar en el fondo del saco de la conjuntiva. Estas lágrimas, principalmente producidas por la glándula lagrimal principal, por la acción del parpadeo se van a distribuir homogéneamente por la porción anterior del ojo, llegando al punto lagrimal superior, punto lagrimal inferior, canalículo superior, canalículo inferior, canalículo común, saco lagrimal, conducto nacrimonasal, y de ahí a la nariz, donde van a drenar por debajo del tercer cornete. Por eso cuando ustedes colocan una gotita en los ojos, al rato sienten el gusto de la nariz. Esto es porque el recorrido de la lágrima hace que esa lágrima, a través de esta vía, llegue a la garganta. Entonces, acá tenemos un esquema más sofisticado, donde vemos la glándula lagrimal con los conductos lagrimales que hacen que esa lágrima llegue al ojo. El parpadeo la distribuye homogéneamente con punto lagrimal superior, punto lagrimal inferior, conducto lagrimal nasal, saco lagrimal,
canalículo, saco lagrimal, conducto nasal, por debajo del tercer cornete tenemos el drenaje de la lágrima. Lo que nosotros llamamos lágrima en realidad se llama film lagrimal precorneal y tiene tres componentes. De afuera hacia adentro, un componente lipídico. Este componente lipídico está producido por las glándulas de meigomio, que son esas glandulitas que hablamos al principio, se encuentran en el interior de las placas tarsales, y este componente lipídico lo que evita es la evaporación de la lágrima. Después tenemos un componente medio en la lágrima que corresponde al componente acuoso. Este componente acuoso va a estar producido por la glándula lagrimal principal y las glándulas lagrimales accesorias de Kraufe y Wolf. Y por último, un componente interno, que es un componente mucinoso que permite el anclaje correcto de toda la lágrima a las microvellosidades de la córnea, que va a estar producido por las células caliciformes de la conjuntiva. Entonces, acá pueden ver la película lagrimal o film lagrimal precorneal con su capa lipídica, con su capa acuosa y con su capa mucinosa. Cuando pestañea, una película lagrimal se dispersa sobre el ojo suavizando y aclarando la superficie y está formada de tres capas. La capa más externa es la oleosa. La capa acuosa forma la mayor parte de lo que consideramos lágrimas y la capa mucosa ayuda a que la capa acuosa se disperse de manera pareja sobre la superficie del ojo. Las tres capas de la película lagrimal son necesarias para que la película lagrimal lubrique el ojo. Vamos a hablar ahora de las alteraciones de la posición de los párpados. La primera que nos vamos a encontrar es el entropion. El entropion es la rotación del párpado inferior hacia adentro. Entonces, estos entropions se pueden clasificar en involutivos, cicatrizales, congénitos o espasmódicos. Lo que va a producir esta situación es que una vez que se produce la rotación del párpado hacia adentro, dependiendo de que esto sea transitorio o definitivo, el contacto de las pestañas con la conjuntiva vulvar y la córnea va a producir una epífora. En la oftalmología, el lagrimeo se denomina epífora. Va a producir una irritación o lesión conjuntival o corneal con queratitis o úlcera. Esto se va a manifestar con dolor, sensación de cuerpo extraño, entonces epífora nuevamente, y el tratamiento de esto habitualmente es quirúrgico. Hay que recomponer la anatomía y para evitar el contacto de las pestañas. Juntamente con esta rotación también hay una alteración en la posición del punto lagrimal inferior. La situación inversa es el ectropion. En este caso la rotación del párpado se produce hacia afuera, con lo cual vamos a tener el punto lagrimal inferior rotado hacia afuera y por supuesto la lágrima, en vez de drenar correctamente por acá, va a caer por acá produciendo una epífora. Juntamente con esto, lo que se va a producir es la queratinización de la conjuntiva tarsal y esto va a traer aparejado un cuadro que se denomina síndrome de ojo seco o alteración en la lubricación del segmento anterior del ojo. Lo mismo, estos cuadros, cuando son muy importantes, tienen una resolución quirúrgica. En este caso, los ectropion se van a clasificar en involutivos, generalmente estos son los que se presentan en las personas mayores, cicatrizales, por ejemplo quemaduras o cualquier lesión en piel que traccione el párpado hacia abajo, congénitos o paralíticos que tengan que ver con la inervación del músculo auricular. Otra de las alteraciones de la posición de los párpados que tenemos que conocer son las ptosis. La ptosis es cuando el párpado cae más allá de su posición normal. ¿Y cuál es la posición normal?
Normalmente el párpado tiene que quedar cubriendo 1 o 2 milímetros por debajo del limbo superior. Esa sería la posición normal. Cuando está más abajo de eso, el párpado se va a clasificar, pues tenemos una ptosis que vamos a clasificar de distinta manera dependiendo de cuán bajo esté el párpado. Se clasifican en neurogénicas, tienen que ver con la parálisis del tercer par, aponeuróticas, en este caso pueden ser involutivos, seniles, secundarias a cirugía de catarata o desprendimiento de retina, secundarios a blefarochalasia. Mecánicas, por edema palpebral, tumores de los párpados, dermatochalasia o cicatriz conjuntival. O miogénitas, en este caso congénitas o activas. Acá tenemos entonces la posición del párpado normal. Fíjense que a nivel del limbo superior cubre 1 o 2 milímetros. Esto es una posición normal. Una ptosis leve, tenemos una caída de 2 milímetros aproximadamente, un poquitito más. Moderada, cuando es más de 3 milímetros, 3 o más. Y severa, 4 milímetros o más. Entonces vemos aquí distintos grados de ptosis en diferentes, ya sea una ptosis congénita, en una persona joven o en una persona mayor. Otra de las alteraciones de la posición de los párpados es la retracción palpebral. La retracción palpebral, fíjense, los párpados están retraídos hacia arriba, no están cubriendo como deberían, 1 o 2 milímetros la córnea, y en este caso esto se asocia con habitualmente una proptosis, que es cuando el ojo se dirige hacia afuera. Esto lo vemos típicamente en los casos de el hipertiroidismo o enfermedad de Graves, Basedow, y bueno, hay que estar atento con esto porque asociado a esto también se produce un grado de alteración en la lubricación por alteración del cierre y puede también asociar lesiones del tipo de las queratitis. ¿Cuáles son las alteraciones inflamatorias básicas o más comunes que ustedes tienen que conocer? Vamos a hablar de la blefaritis, vamos a hablar de los chalazion, de los orzuelos y de la raciocistina. La blefaritis es una inflamación del borde libre de los párpados. El chalazion es una inflamación crónica de una glándula de Meibomian. El orzuelo es una infección aguda de un folículo piloso. Y la dacrocistitis es la infección del saco lagrimal con obstrucción secundaria de la vía lagrimal. Acá tenemos una blefaritis. En una blefaritis, las blefaritis se van a clasificar en seborreicas o escamosas, y lo que vemos acá es una blefaritis en la cual tenemos estas especies de cascaritas que se forman sobre las pestañas, esta es una blefaritis escamosa, más una inflamación del borde del párpado. Estas blefaritis se tratan con higiene, una correcta higiene palpebral, con algún elemento detergente para generar la limpieza y la remoción de todas estas partículas, y se pueden asociar pomadas que tengan antibióticos y antiinflamatorios del tipo esteroide. Acá vemos entonces la blefaritis. Realmente con las blefaritis crónicas se asocia una madarosis o caída de las pestañas, se van perdiendo las pestañas. Estas tipo de lesiones generalmente se asocian también a problemas alérgicos o a problemas o enfermedades de la piel. Acá vemos las glándulas de Meibomian y acá vemos el componente sebáceo sobre las pestañas. Bien, esto que vemos acá entonces es un chalazion. Un chalazion es una, entonces dijimos, una inflamación crónica de una glándula de Meibomian. Lo que ocurre acá en el borde del párpado, habíamos dicho, hay unas glandulitas que se ubican en las placas tarsales que producen el componente oleoso del film lagrimal precorneal. A veces alguna de esas glandulitas se tapa, se obtura o se infecta,
y produce de manera crónica esta lesión, que es no dolorosa, que a la palpación se desplaza, y es una tumoración que a veces, cuando es demasiado grande, lo que hace es desplazar el párpado y generar este párpado que tiene una forma de S, se llama párpado en forma de S. Los chalazions pueden aparecer en cualquier región del párpado, interna, media, externa, y también en el párpado inferior. La imagen esta en forma de S también se las pongo para que ustedes, cuando vean una lesión que se denomina tumor de glándula lagrimal, que está acá arriba, uno de los signos que tiene es la deformación en el párpado en forma de S. Pero tienen que saber diferenciar anatómicamente qué zona corresponde al párpado, como es esta, y qué zona corresponde a la glándula lagrimal, que va a ser acá arriba. Son dos cosas diferentes. Bien, acá vemos entonces la infección del folículo piloso típica de un orzuelo, con gran congestión e inflamación del párpado superior, y a veces esto se acompaña también con edema del párpado superior y del párpado inferior. El tratamiento de esto es realmente calor. Si esto drena todo el contenido purulento que tiene aquí, va a curar más rápido, y se asocian también pomadas con antibióticos y antiinflamatorios. En el caso anterior del chalazion, que olvidé comentarles, el tratamiento es, cuando no existe la posibilidad de tratamiento médico, es un tratamiento quirúrgico con una cirugía menor. Bien, esto que ven acá es una dacriocistitis. Las dacriocistitis pueden ser agudas o crónicas. Ustedes tienen que tener la referencia anatómica, que aquí por debajo se encuentra el saco lagrimal, parte de la vía lagrimal excretora. Esto genera dolor, y a la palpación lo que van a notar es que por los puntos lagrimales superior o inferior va a haber un drenaje de un contenido purulento. A veces esta lesión se fistuliza, como ven acá, y el contenido purulento que está alojado en el saco lagrimal sale al exterior a través de la piel. Esto se trata con antibióticos sistémicos y con antibióticos locales. Una vez que se soluciona el cuadro en agudo, generalmente queda de manera secundaria una obstrucción de la vía lagrimal. Por lo tanto, vamos a tener que repermeabilizar esa vía en un segundo tiempo. Bien, otra cosa distinta es una dacriodenitis, una inflamación de la glándula lagrimal, como vemos acá. Y esto, dacriocistitis. Nuevamente, lo vemos aquí, la dacriocistitis. Bien, vamos ahora a hablar entonces de las estructuras oculares propiamente dichas, y seguimos hablando entonces del ojo, pero vamos a hablar en este caso de la esclera. La esclera es la capa más externa del ojo, es muy resistente, normalmente de color blanca, opaca y nacarada. Es muy resistente porque en ella se insertan los músculos extraoculares, y los músculos extraoculares la van a traccionar en distintas posiciones, y al mover el ojo lo que va a ocurrir es que si no fuese resistente la esclera, el ojo se deformaría, y lo que no tiene que perder el ojo es su forma, porque lo que necesitamos es que mantenga todas sus dimensiones para formar una imagen a este nivel, que es la fovea. Vamos a ver más adelante, es parte de la retina. En su parte posterior existe un orificio por donde sale la fibra del nervio óptico. Bien, acá tenemos entonces, vamos a aprovechar esta imagen para ver las distintas estructuras del ojo, después vamos a ir ampliando. La esclera comienza acá, limbo esclerocorneal, acá termina la córnea, comienza la esclera, córnea, esclera. Esto que vemos en azul es todo el tracto uveal, el iris acá adelante. Esta estructura de aspecto triangular se denomina cuerpo ciliar. Esto es la coroides, que se ubica por debajo de la esclera, y por debajo de la coroides vamos a tener la retina. Si trazamos esto es el cristalino, esta es la pupila, el espacio que queda
para que ingrese la luz. Si trazamos una línea vertical que pase por detrás del cuerpo ciliar, por detrás del cristalino y por detrás nuevamente del cuerpo ciliar, vamos a dividir el ojo en dos segmentos, un segmento anterior y un segmento posterior. A su vez el segmento anterior lo vamos a dividir en dos cámaras, lo que quede por detrás del iris y el ligamento suspensorio del cristalino se denomina cámara posterior, y lo que queda por delante del iris, el cristalino, nuevamente el iris, todo esto se denomina cámara anterior. Vamos a hablar entonces ahora de la úvea. La úvea es una membrana ricamente vascularizada que está formada por tres estructuras anatómicas, que son el iris, el cuerpo ciliar y la coroides. El iris, el cuerpo ciliar y la coroides. Bien, entonces, mostramos acá el iris, porción anterior, la estructura triangular, que es el cuerpo ciliar. El cuerpo ciliar va a tener dos porciones, una porción anterior que se denomina pars pliccata y una porción posterior que se denomina pars plana. Y la coroides, aquí atrás. El iris entonces es la extensión más anterior de la úvea, que divide los compartimientos acuosos en una cámara anterior y una cámara posterior, como dijimos anteriormente. Recuerden, cámara posterior, cámara anterior. La cara anterior es un estroma laxo de origen mesodérmico, mientras que la cara posterior está revestida por dos capas de epitelio de origen neuroectodérmico, una externa pigmentada y otra interna parcialmente pigmentada. La pupila es la abertura central que varía de tamaño para regular la cantidad de luz que entra en el ojo. El músculo esfínter de la pupila está inervado por fibras parasimpáticas del tercer par y su acción genera lo que en oftalmología denominamos miosis. El músculo dilatador de la pupila está inervado por el sistema nervioso simpático y su acción genera lo que en oftalmología denominamos una midriasis. El cuerpo ciliar entonces, extensión posterior del iris, dos porciones, como dijimos anteriormente, pars pliccata y pars plana. Pars pliccata y pars plana. Estructura triangular. Termina en una zona donde es el límite entre el cuerpo ciliar, donde termina el cuerpo ciliar y comienza la retina, que se denomina ora serrata, que es esto que vemos acá. Ora serrata. Bien, el cuerpo ciliar contiene el músculo ciliar, que es el responsable de la acomodación. Tiene dos capas epiteliales, la capa externa, que es pigmentada, que se continúa por detrás con el epitelio pigmentario de la retina, y la capa interna, que es no pigmentada, que es la que produce el humor acuoso. Se extiende hacia la parte posterior, donde se convierte en la retina sensitiva. Entonces, desde la fisiología, el cuerpo ciliar va a participar de la acomodación a través de la acción del músculo ciliar y va a participar de la producción del humor acuoso a nivel de los procesos ciliares del cuerpo ciliar. Bien, en esta imagen entonces recordamos lo que hablamos minutos atrás. Acuérdense que trazábamos una línea recta por detrás del cristalino y separábamos el segmento posterior del segmento anterior. Y a su vez el segmento anterior lo dividíamos en dos cámaras, una cámara posterior y una cámara anterior. Bien, ¿cómo va a ser el recorrido de esa humor acuoso? Dijimos entonces que en los procesos ciliares del cuerpo ciliar se va a formar el humor acuoso, que va a pasar a la cámara posterior. Por el espacio virtual que queda entre el iris y el cristalino, ese humor acuoso va a llenar toda la cámara anterior y se va a reabsorber por una estructura especializada que se encuentra en este lugar, en el ángulo entre el iris por delante, la córnea, que se llama seno camerular o ángulo de la cámara anterior. Para poder observar este ángulo hay que utilizar una lente especial. A simple vista no se puede observar. Esa lente es esta que está acá, que se denomina lente de Goldman o de tres espejos. Con este espejito, se llama espejo de gonioscopía, nosotros podemos observar las estructuras anatómicas del ángulo de la cámara anterior, que es este que ven acá. Entonces, ¿cuáles son las estructuras anatómicas del ángulo de la cámara anterior? Lo primero que tenemos acá es la raíz del iris. Detrás de la raíz del iris vamos a ver la banda del cuerpo ciliar.
Por arriba de la banda del cuerpo ciliar, esta línea blanquecina que vemos acá corresponde al espolón escleral. Por arriba del espolón escleral vamos a tener el trabeculado escleral con dos porciones, una porción pigmentada y una porción no pigmentada. Y por último, acá arriba, esta línea se denomina línea de Schwalbe. Esas son las estructuras anatómicas que forman el seno camerular. ¿Cómo se va a drenar la lágrima? Una vez que llega a esta zona, a la zona del trabeculado, lo atraviesa. Al atravesar el trabeculado va a llegar a este canal o conducto que se llama canal o conducto de Schlemm, de ahí a los canalículos intraesclerales, y a través de esos canalículos intraesclerales llegan a las venas acuosas de la conjuntiva y de ahí a la circulación general. Bien, nuevamente la pupila, el iris. Acá tenemos la banda del cuerpo ciliar, el espolón escleral, el trabeculado pigmentado, el trabeculado no pigmentado, la línea de Schwalbe. Estas son las estructuras anatómicas que conforman el seno camerular. Acá tenemos otra imagen donde vemos un corte óptico realizado con el microscopio colocado, donde se muestran nuevamente las estructuras del seno camerular. The eye, a clear liquid called aqueous humor circulates inside the front portion of the eye. To maintain a constant healthy eye pressure, your eye continually produces a small amount of aqueous humor, and an equal amount of this fluid flows out of the eye through a microscopic drain called the trabecular meshwork in the drainage angle. La coroides. La coroides constituye la mayor parte de la óvea, está ubicada entre la retina y la esclera, desde la ora serrata hasta el nervio óptico. Vamos a hablar entonces, acá lo estoy marcando, la coroides. ¿Sí? La capa vascular es la capa vascular que nutre las capas externas de la retina. Está compuesta por una capa externa con venas colectoras sucesivamente más anchas, vasos medios o capa de Sattler, vasos externos o capa de Haller, y una capa interna que corresponde a lo que se denomina una coriocapilar. La membrana de Bruch, que forma parte de la coroides, es el límite entre esta y la retina. A lo largo de la coroides se disponen los melanocitos uveales, de cuyo número dependen los diversos grados de pigmentación que va a tener la retina. La inervación depende de los vasos de los nervios ciliares, no existen nervios anteriores largos y posteriores cortos. Y la membrana supracoroidea es el límite entre la coroides y la esclera. Entonces, el límite entre la coroides y la esclera va a ser la membrana supracoroidea, el límite entre la coroides y la retina que está por dentro va a ser la membrana de Bruch. En esta imagen lo que vemos es una imagen histológica de la retina, la coroides. Por aquí abajo entonces tenemos la coroides, la membrana de Bruch. Por arriba de la membrana de Bruch comienza la retina, la primera parte de la retina, el epitelio pigmentario de la retina, la capa de fotorreceptores, conos y bastones, las capas de neuronas intermedias y las capas de células ganglionares. Vemos los segmentos externos de los fotorreceptores, los segmentos internos de los fotorreceptores, la membrana limitante externa de la retina, la capa nuclear, la capa plexiforme externa, la capa nuclear interna, la capa plexiforme interna, la capa de células ganglionares, la capa de fibras nerviosas y por último la membrana limitante interna. Y ahí tienen todas las capas de la retina. Bien, nuevamente, recuerden, el tracto uveal va a estar formado por el iris, el cuerpo ciliar y la coroides. Esta capa ricamente vascularizada, cuando hay alteraciones a cualquiera de los niveles o todos juntos, hay un síndrome o una enfermedad que se llama la uveitis, que tienen que ver con la inflamación ocular que corresponde a esta zona que estamos hablando. La conjuntiva.
La conjuntiva es una membrana mucosa vascularizada que recubre el borde interno de los párpados, los fondos del saco y la porción anterior de la esclera. Histológicamente se compone de dos capas, un epitelio y un estroma. Contiene, como dijimos al principio, dos tipos de glándulas, las secretoras de mucina y las glándulas lacrimales accesorias de Kraupe y Wolfram. Y tiene tres porciones dependiendo de qué área revista. Si reviste el párpado por dentro se va a denominar conjuntiva palpebral. Si reviste los fondos del saco se va a llamar conjuntiva del fornix o de los fondos del saco. Y si reviste la esclera hasta el limbo esclerocorneal se denomina conjuntiva vulvar. En esta imagen entonces vemos los distintos tipos o partes de la conjuntiva. La córnea. La córnea es la porción anterior transparente del ojo, el radio de curvatura es menor que el de la esclera, forma parte del aparato dióptrico del ojo juntamente con todas las estructuras transparentes del ojo, está constituida por 5 capas y es avascular. Se unen sus bordes con la esclera a través de un surco bien definido, que es el limbo esclerocorneal. Lo que tenemos que saber de la córnea es que tiene unas capas, son 5 capas las de la córnea, y la primera de ellas es el epitelio y su membrana basal. Por debajo vamos a tener la membrana o lámina de Bowman. Abajo de la membrana de Bowman vamos a tener, ocupando la mayor parte de la conjuntiva, la sustancia propia o estroma corneal, por debajo del estroma vamos a tener la membrana de Descemet y por último una capa única de células que se denomina endotelio, que está en contacto con el humor acuoso. Las capas externas de la córnea se van a nutrir a partir del oxígeno atmosférico, las capas internas a través del oxígeno que le va a aportar el humor acuoso. La córnea mide, y esto es importante tenerlo en cuenta, en la parte central aproximadamente 0,5 milímetros, en la periferia aproximadamente 1 milímetro. Esto es importante tenerlo en cuenta porque cuando se produce alguna lesión por algún cuerpo extraño que queda clavado en la córnea y uno lo quiere retirar, hay que tener presente que siempre en la parte central la córnea es más delgada, por lo tanto ese cuerpo extraño puede ser perforante. Y si es un cuerpo extraño perforante, tiene otro tipo de manejo. Entonces, cuidado ante la presencia de un cuerpo extraño que esté ubicado en el centro de la córnea. Bien, otra estructura que tenemos que hablar es el cristalino. Estructura también avascular, transparente y convexa, suspendida por la zónula entre el iris por delante y el humor vítreo por detrás. Forma parte del sistema refractivo del ojo, permite realizar el mecanismo de la acomodación y las opacidades del cristalino se denominan cataratas. Acá tenemos entonces un corte donde solamente se están mostrando las estructuras que corresponden al segmento anterior del ojo. Acá tenemos el cristalino, el ligamento suspensorio del cristalino. ¿Y cómo es la anatomía del cristalino? El cristalino es una estructura que se va formando por aposición y compactación de las fibras que van creciendo desde el ecuador hacia el centro a lo largo de toda la vida. Un cristalino adulto anatómicamente va a tener una cápsula que lo reviste, esta cápsula es elástica. Por debajo de la cápsula vamos a tener una corteza. Por debajo de la corteza vamos a tener los distintos núcleos que se fueron formando a lo largo de la vida, que de afuera hacia adentro son el núcleo adulto, el núcleo infantil, el núcleo embrionario y el núcleo fetal. Bien. ¿Cómo se clasifican? Tenemos dos formas de clasificar las cataratas, una clasificación anatómica y una clasificación etiológica. En este caso, la clasificación anatómica tendrá que ver con qué posición tiene la catarata o la opacidad relativa a la anatomía del cristalino. Si se ubica sobre la cápsula anterior, la catarata se va a denominar polar anterior. Si se ubica sobre la cápsula posterior, la catarata se va a denominar polar posterior. Si se ubica por debajo de la cápsula anterior, se va a denominar subcapsular anterior, y si se ubica por debajo de la cápsula posterior, se va a denominar subcapsular posterior. Si la catarata compromete la corteza,
se va a denominar catarata cortical. Y si compromete los núcleos, se va a denominar catarata nuclear. Muchas veces estas cataratas están asociadas. Bien, la clasificación etiológica de las cataratas puede ser, según la zona de opacidad, como dijimos desde la anatomía, pueden ser nucleares, capsulares, subcapsulares o corticales. Según el desarrollo de la catarata, una catarata que todavía no se ha desarrollado completamente, una catarata inmadura, una catarata en evolución, una catarata que ya se desarrolló, madura, que ya tiene mucho tiempo esa catarata, hipermadura, o cuando una situación especial de una catarata hipermadura es una catarata morganiana, cuando ya las porciones periféricas se licúan y los núcleos endurecidos caen al interior de la bolsa o la bolsa que genera la cápsula del cristal. Entonces, según la etiología, van a poder ser seniles, traumáticas, tóxicas, metabólicas, secundarias o asociadas a otros síndromes. Las metabólicas, básicamente vamos a tener que ver la diabética, la tetánica, la galactosémica o las sindermóticas. Según la edad de aparición, las cataratas las vamos a clasificar en congénitas, infantiles, juveniles, preseniles o seniles. Acá tenemos en estas imágenes distintos tipos de catarata. Acá vemos la pupila dilatada. Cuando tenemos una catarata, en este caso tenemos una catarata total o completa, vemos que la pupila está blanca. Esto se denomina leucocoria. O sea, la catarata completa o total es una de las causas de leucocoria. Ustedes van a ver en el transcurso de la cursada otras causas de leucocoria. Acá tenemos una. En este caso vemos una catarata subcapsular posterior y vemos que el resto del cristalino se encuentra perfectamente transparente. Y aquí vemos una alteración, una catarata que compromete la corteza del cristalino y los núcleos. Esta es una catarata córtico-nuclear. Vamos a hablar un poquito de la cirugía de la catarata. Básicamente es lo siguiente. A cataract is the clouding of the eye's natural lens, a structure which is positioned behind the cornea, iris, and pupil. Like the glass lens of a camera, our lens adjusts to focus our vision. The lens is mostly made up of water and protein. As we age, these proteins change and may begin to clump together, obscuring portions of the lens. To correct this, a doctor may recommend phacoemulsification cataract surgery. Before the procedure, the surgeon numbs the area with anesthesia. Pressure may also be applied to decrease the internal pressure within the eye. This will lower the chances of complications later in the surgery. Then a small incision is made in the cornea of the eye. Fluids are injected into this incision to support the surrounding structures. The top of the lens capsule is then removed to gain access to the cataract. The surgeon then uses ultrasonic waves to fragment and emulsify the clouded portions of the lens. Se va vaciando y comiendo la parte interna del núcleo y la corteza del cristalino, y por el centro se absorbe. Luego de esto vamos a Once the colocar cataract lente is removed, intraocular. an intraocular lens, or IOL, will be placed into the empty lens capsule. Esto va a reemplazar el poder dióptrico del Small straps will cristalino. hold it in place. Once properly positioned, the synthetic IOL restores the patient's vision. Y ahí terminó la cirugía de la catarata. Bien, es importante que ustedes conozcan, esto es lo que se hace actualmente en relación a la cirugía de catarata. La cirugía de catarata tuvo como todo una evolución, distintos pasos, desde las primeras técnicas que se utilizaban, que eran las técnicas intracapsulares, a las técnicas extracapsulares, y por último, esto que vimos recién, es lo que se hace actualmente, que es la técnica de cirugía de la catarata
mediante ultrasonido. Esto se denomina facomulsificación con colocación de lente intraocular. Bien, seguimos hablando entonces de la anatomía. Acá vemos el segmento posterior del ojo en estas imágenes, y vamos a hablar ahora de todas las estructuras que se encuentran en el segmento posterior del ojo, y comenzamos hablando de la cavidad vítrea. La cavidad vítrea es una cavidad amplia de 4,5 centímetros cúbicos que está ubicada entre el cristalino por delante y la retina por detrás. Está ubicada en el segmento posterior y contiene una sustancia de aspecto gelatinoso y transparente que es el humor vítreo, esto que vemos acá. Bien. Las alteraciones en el humor vítreo pueden causar distintas situaciones. El humor vítreo contiene aproximadamente más del 98% de agua. El índice de refracción es 1.33, muy similar al del humor acuoso, y su viscosidad tiene más de 2 veces que el agua. Entonces, vemos acá la cavidad vítrea cuando se produce un desprendimiento. El vítreo está adherido a la retina, normalmente en toda su superficie. A veces ese vítreo se suelta de su anclaje retinal y produce un desprendimiento vítreo, que no tiene nada que ver con un desprendimiento de retina. Esto se puede manifestar a través de la observación, o bien de manchitas, de telitas que se mueven junto con los movimientos oculares, que se denominan miodesopsias. También pueden ocurrir los flotadores vítreos, que son grumos que se forman en el interior del vítreo y que se perciben de la misma manera. A veces, cuando se desprende el vítreo, se puede lastimar algún vasito retinal y generar una hemorragia, como vemos acá. Hay que estar atentos con los desprendimientos vítreos. En el 90% de las oportunidades ese desprendimiento vítreo no se asocia con ninguna lesión retinal, pero puede asociarse en el 10% con una lesión retinal que posteriormente lleve a un desprendimiento de retina. Por eso, cuando tenemos un desprendimiento vítreo, miodesopsias, que son manchitas que se mueven acompañando la mirada, y fotopsias, básicamente son chispazos o relámpagos que aparecen en el lateral del ojo, tenemos que estar atentos y realizar un examen completo del ojo y de la retina periférica para ver si ese desprendimiento vítreo no dañó la retina y puede producir una lesión que avance hacia un desprendimiento de retina. Bien, estos son los flotadores vítreos, las miodesopsias, que se ven como manchitas que se mueven en el campo de la visión, que se describen de distintas maneras. Moscas volantes, bichitos, telitas. La retina. La retina es la membrana sensorial que está destinada a captar los estímulos luminosos. Está compuesta por fotorreceptores, conos y bastones. La papila es el lugar de salida de los axones de las células ganglionares que forman el nervio óptico. Y la mácula es el área avascular central que es encargada de la visión discriminativa, la visión de la forma y la visión de los colores. Entonces, acá tenemos la papila tiene un borde neto, esto lo vamos a describir bien cuando hablemos del fondo de ojo. Entonces, tiene un borde neto, una zona central que se llama excavación fisiológica, y lo que queda entre la excavación y el borde se denomina anillo neuroretinal, que es lo que corresponde puntualmente a los axones de las células ganglionares que salen de ojo. Esta es la mácula, la zona central de la mácula se denomina fovea y la zona central de la fovea se denomina foveola. Si trazamos nuevamente una línea vertical en esta imagen que pase por el centro de la papila y que pase horizontalmente nuevamente por el centro de la papila, dividimos la parte posterior del ojo en 4 cuadrantes: un cuadrante nasal superior, un cuadrante temporal superior, un cuadrante temporal inferior y un cuadrante temporal nasal inferior. Acá tenemos otra imagen donde vemos la zona macular, la fovea, el nervio óptico
en el centro. Acuérdense que al centro del nervio óptico va a llegar la arteria y la vena central de la retina, se van a dividir en una rama superior y en una rama inferior, y de ahí van a dar ramas para los 4 cuadrantes, arteria y vena. Circulación término-terminal, no se anastomose. Bien, esto ya lo habíamos visto, son las capas de la retina. Les dejo entonces nuevamente la imagen para que puedan ver cuáles son las capas histológicas de la retina, su límite con la cornea. Bien, los desprendimientos de retina. Van a tener, cuando hablen de retina, básicamente una clase específicamente de esto. Lo que ocurre es una lesión, hay distintos tipos de desprendimiento retinal, ya van a ver más adelante. Están los regmatógenos, los exudativos y los traccionales. En este caso, un desprendimiento regmatógeno, una rotura a nivel de la retina, se mete líquido que la desprende y genera esta bolsa que viene acá de desprendimiento retinal. Esta es una imagen con el desprendimiento de retina acá arriba, el resto de la retina está aplicada. ¿Qué pasa cuando hay un desprendimiento de retina? Bueno, lo que pasa es que aparece una especie de telón o deformación de las imágenes que nos va sacando campo visual. Fíjense acá la imagen está distorsionada con esta zona oscura. Si el desprendimiento progresa, cada vez es mayor, y se describe como una cortina que cae de arriba hacia abajo, habitualmente. Los músculos extraoculares. 6 músculos proveen los movimientos del ojo en todas las direcciones. 4 de ellos son rectos, recto superior, inferior, interno y externo, y 2 oblicuos. El oblicuo mayor y el oblicuo menor. Están inervados por 3 pares craneales, tercero, cuarto y sexto. Acá tenemos todos los músculos, terminan en el vértice de la órbita, en un tendón común, excepto el músculo oblicuo inferior que termina en el piso de la órbita. Entonces acá tenemos una imagen vista desde arriba, donde esto es el elevador del párpado superior que está cortado. Acá tenemos el recto superior, recto externo, recto interno y el oblicuo mayor con el tendón directo y el tendón referido. Entonces, dijimos que están inervados por 3 pares craneales, el cuarto para el oblicuo mayor, el sexto para el recto lateral externo y el tercero para todos los demás, incluyendo el elevador del párpado superior. Bien, hasta acá llegamos inicialmente con la clase, la primera parte, que corresponde a la anatomía y fisiología.